Buenos días, estamos de vuelta aquí en su programa y esta vez nos acompañan la doctora Valeria Segura, adscrita del Hospital Siglo XXI, y la doctora Carla Borrego, adscrita del Hospital La Raza. Bienvenidas, doctoras. Primero que nada, buenos días, doctoras. Un honor que nos acompañen este día. También hay que mencionar que aquí tenemos presente a la señorita Malena y a la señorita Alondra, que durante este espacio de tiempo estarán haciéndoles sus preguntas para aclarar sus dudas acerca del tema y que pues esto se vuelva un poco más dinámico. Bienvenidas. Y pues bueno, doctoras, antes de entrar de lleno en el tema, ¿podrían explicarnos un poquito sobre la anatomía del corazón y sobre la función de las válvulas para pues entrar en contexto y que el público no se sienta tan perdido? Claro, gracias por la invitación. El corazón está constituido por 4 cavidades. Tiene 2 aurículas que son superiores y 2 ventrículos que son inferiores, divididos en izquierdos y derechos respectivamente. En ambos lados van a estar separados por válvulas, es decir, la aurícula va a estar separado del ventrículo por las válvulas. En este caso, mitral y tricúspide, izquierda y derecha respectivamente. Estos ventrículos, a su vez, van a estar separados de las arterias aórtica y pulmonar, con las valvas o válvulas del mismo nombre que dichas arterias. Su función va a ser evitar el retroceso del flujo sanguíneo y además actúan como puertas de entrada y salida para la sangre. Cuando el músculo del corazón se contrae o se relaja, estas válvulas se van a abrir y cerrar alternativamente, permitiendo que el flujo sanguíneo entre y salga de los ventrículos y también de las aurículas. Gracias, doctora, por esa información. Y para empezar a conocer más del tema o para centrarnos de qué estamos hablando, ¿podrían definir qué son las valvulopatías? Que va a ser el tema que tocaremos en esta entrevista. Claro que sí, y las valvulopatías se van a definir como enfermedades de las válvulas del corazón, que como ya mencionó la doctora, la función de estas válvulas va a ser abrirse y cerrarse durante el ciclo cardíaco. Las valvulopatías van a ocurrir cuando una o más válvulas del corazón no se abren o no se cierran de forma correcta. Y entonces hablamos de estenosis cuando no se abren correctamente y de insuficiencia cuando hay un cierre deficiente o inadecuado. Buenos días, doctoras. Yo quisiera saber si existe alguna manera de identificar eso, ya que en mi familia existen tengo muchos familiares que sufren del corazón y pues quiero saber si en algún momento pueden llegar a sufrir eso. Sí, claro. Buenos días. Buenos días. Cuando existe una valvulopatía, los síntomas aparecen de manera lenta y los pacientes suelen referir falta de aire, a lo que llamamos disnea, y puede esta aparecer al esfuerzo. Por ejemplo, cuando se camina por una pendiente o se suben escaleras, esta falta de aire suele progresar hasta el punto en donde aparece cuando está en reposo. También se suelen presentar molestias en la parte del tórax que pueden abarcar desde dolores descritos como opresivos o punzantes y cambios en la aceleración del corazón o palpitaciones. Además, para diagnosticar será necesario un estudio de arritmia en el cual su médico evaluará si existen ruidos cardíacos agregados. ¿Existe alguna clasificación o cuántos tipos de valvulopatías existen? Las valvulopatías se van a clasificar en 2 tipos. Insuficiencia, cuando no se cierran de manera correcta y hacen que la sangre circule de manera contraria al flujo normal. Y también la vamos a clasificar en estenosis, cuando estas válvulas se vuelven rígidas o gruesas y estrechan el orificio por donde la sangre circula dentro de la válvula, es decir, en las cavidades. Por lo tanto, las valvulopatías serían estenosis o
insuficiencia de cualquiera de las válvulas, es decir, aórtica, mitral, pulmonar o tricúspide. Doctora, ¿se pueden hacer con eso? Las válvulas pueden estar afectadas desde el nacimiento, es decir, que sí pueden ser hereditarias, o también puede empezar a dar problemas en edades adultas o en la vejez. Actualmente y en consecuencia del envejecimiento de la población, la causa más común de valvulopatía será la degenerativa, debido al endurecimiento y acúmulo de calcio en estas válvulas ya mencionadas, que va a limitar la movilidad y va a afectar el funcionamiento normal de cada válvula. ¿A qué grupo de edad afectan más las valvulopatías y cuál es la más frecuente? La más frecuente de estas es la estenosis aórtica. Es común en personas mayores de 70 años y a medida que la válvula aórtica se estrecha, el ventrículo izquierdo del corazón tiende a esforzarse más para bombear la sangre a través de la válvula. Para hacer este trabajo extra, los músculos de las paredes del ventrículo se vuelven más gruesos y pues esto puede llevar hasta a un dolor torácico. Es que está el vendeguineo. Lo puedo cortar después. Bueno, ya todo esto, ¿cuáles son las causas o qué provocan esta enfermedad, doctora? Las valvulopatías adquiridas pueden ser causadas por múltiples factores. Y es que hasta hace algunos años la mayor parte de valvulopatías eran secundarias a la fiebre reumática, pero actualmente se sabe que la primera causa de valvulopatía es la degeneración valvular y se encuentra relacionada especialmente con la edad del paciente. ¿Existe factores que predispongan a una persona a padecer alguna de estas valvulopatías? Sí, sí las hay. La edad es uno de los más importantes por el desgaste y la calcificación que sufre el corazón. También están las enfermedades congénitas del corazón, antecedentes por fiebre reumática y endocarditis infecciosa, como ya mencionamos antes, enfermedades de las arterias del corazón e infarto de miocardio. También así hay factores de riesgo como son la hipertensión, hábitos tabáquicos, antecedentes familiares con valvulopatías, como también mencionamos anteriormente, predispone mucho el factor de ser una persona mayor de edad, superior a los 60 años, y también factores de riesgo importantes y sobre todo en nuestra comunidad, que son diabetes mellitus y el colesterol alto en la sangre. Doctora, ¿existe algún estudio que me ayude a identificar esta enfermedad a tiempo? Claro que sí existe, y este es un estudio que se llama ecocardiograma. Nos va a permitir ver cómo se encuentran los espacios dentro del corazón y por lo tanto nos va a ofrecer información de los tamaños y la funcionalidad de las diferentes cavidades cardíacas, lo que va a ser determinante o importante para decidir el mejor tratamiento a seguir. ¿Actualmente hay tratamiento para esta enfermedad, doctora? Sí, el tratamiento de las valvulopatías en fases menos evolucionadas es farmacológico y cuando los síntomas aparecen sí, en fases menos evolucionadas el tratamiento es farmacológico o a veces para evitar que surja esto, el tratamiento es no farmacológico, que le voy a pedir a mi compañera Valeria que lo diga. Cuando los síntomas aparecen o según hallazgos en el ecocardiograma, se va a indicar un tratamiento quirúrgico en el que vamos a reparar o cambiar la válvula afectada. Y el tratamiento farmacológico consta de tratamientos para controlar la tensión arterial,
Y en el caso de que ésta esté elevada y si hay retención de líquidos, es necesario asociar un tratamiento para eliminar este exceso. En algunas ocasiones también sería recomendable implementar medicamentos para evitar los trombos. El tratamiento no farmacológico se va a tratar de seguir con lo que se conoce como vida saludable y ser más o menos estricto en función del estado evolutivo de la enfermedad, de modo que aquellos pacientes en estados muy iniciales pueden llevar una vida relativamente normal, incluso practicar deporte, mientras que cuando empiezan a aparecer los otros síntomas, se debe mantener la vigilancia estrictamente en la alimentación y con la carga de ejercicio. Bueno, doctoras, pero eso es en cuanto a medicación. ¿Podrían decirnos algunas de las acciones o las indicaciones que ustedes consideran adecuadas que un paciente con esta enfermedad debe de seguir para minimizar la sintomatología que no esté relacionada con medicamentos? ¿Algo como algún estilo de vida saludable? Sí, claro. En general se debe llevar un buen control de los factores de riesgo cardiovascular que habíamos mencionado anteriormente, tales como son la diabetes mellitus y sobre todo la hipertensión arterial. Y pues se aconseja que para esto pues tendríamos que dejar o hacer un menor uso de los hábitos tabáquicos, controlar la tensión arterial y seguir una dieta mediterránea, que esta es rica en frutas y verduras. Preferiblemente seguir una dieta mediterránea y dentro de carnes, preferiblemente consumir más carnes blancas que rojas. También va a ser importante moderar el consumo de sal, ya que esta va a favorecer a la retención de líquidos y por lo tanto se deben eliminar de la alimentación alimentos procesados y que tengan un alto contenido pues, en sal. También es bueno mantenerse activo sin extenuarse y en caso de querer practicar algún deporte siempre es necesario consultar con su cardiólogo sobre qué ejercicios hacer y cuál es la intensidad con la que se necesita practicarlo. Doctora, una pregunta. ¿Se puede prevenir esta enfermedad? Pues como se había mencionado atrás, la mejor manera de evitar esta enfermedad, no solo esta, sino muchas afecciones, será llevar una vida saludable, evitar acciones que afecten nuestro cuerpo como fumar o el consumo de alcohol. El hacer ejercicio moderadamente será algo importante porque nos va a mantener activos y va a permitir que nuestra circulación esté fluyendo continuamente. Tengo otra duda con respecto a lo de comer y lo de no comer. Es que he escuchado que a mis amigas he escuchado decir que las personas que están con enfermedades del corazón tienen dietas bien estrictas. Y no sé si sea similar con las valvulopatías. Sí, es fundamental seguir una alimentación saludable como la dieta mediterránea, como ya habíamos comentado, que pues es rica en frutas, verduras frescas, aceite de oliva, en especial el aceite de oliva virgen, los cereales, cereales, pan, pasta, arroz, legumbres, frutos secos y, como habíamos comentado, intentar consumir más carnes blancas que rojas, como son el pollo y el pavo. Y si no hay contraindicaciones, también está permitido un vaso de vino, que es mejor el negro, en el almuerzo y la cena. También va a ser preferible que la persona cocine al horno, a la plancha o hervidos, evitar al máximo todo lo que sea frito, evitar comidas precocinadas, pastelería industrial, como dulces y conservas. Y va a ser preferible limitar el uso de sal para los alimentos y disminuir
su consumo de esto será lo ideal para la dieta. Doctora, tengo una duda. Acaba de mencionar que se debe evitar lo que es el consumo de sal. ¿Por qué no es recomendable comer tanto? Una dieta alta en sal lo que va a provocar es la retención de líquidos en nuestro cuerpo y esto va a formar parte de una carga adicional para nuestro corazón y los vasos sanguíneos que tenga que bombear. Entonces, esto provoca un aumento en la presión arterial. Normalmente, cuando la presión arterial está alta, se envían señales para evitar la producción de una hormona que es la vasopresina. Esta normalmente promueve la retención de estos líquidos y con ello esta carga adicional al corazón. Y cuando nosotros normalmente evitamos la producción de esta hormona, entonces esas señales se dejan de producir y la presión disminuye. Sin embargo, cuando se consumen altas cantidades de sal, este mecanismo se estropea y evita que la presión disminuya. Y respecto al cigarro, ya ven que existen cigarros electrónicos. ¿Esos son recomendables? El funcionamiento del cigarrillo electrónico o cigarro electrónico consiste en ofrecer nicotina en forma de aerosol sin fuego ni tabaco, teniendo por lo tanto una menor cantidad de sustancias perjudiciales para nuestro organismo que los cigarrillos convencionales, por lo que al final de cuentas sí son dañinos, así que se aconseja que no se utilicen. Y doctora, o sea, ya se tiene la enfermedad y digamos a largo plazo, ¿cuál sería el pronóstico de vivir de ese paciente que ya tiene la enfermedad? Bueno, en el caso de que tenga un tratamiento, la mayoría de los medicamentos van a estar dirigidos a tratar los síntomas y tener una mejor calidad de vida, además de evitar la aparición de complicaciones como son las endocarditis y embolias. Solo la cirugía y otros procedimientos invasivos son los que van a actuar directamente sobre la función de las válvulas cardíacas. Estas también van a modificar esta evolución y tienen la capacidad de devolver a la normalidad la función cardíaca y con esto aumenta la calidad de vida en la mayoría de los casos. Doctora, ¿y cuáles serían las complicaciones que se puede sufrir con esta enfermedad? En la mayoría de las ocasiones se va a tratar de complicaciones de poca gravedad y que no van a dejar secuelas. Pueden ser arritmias cardíacas, que es cuando se siente o cuando siente que su corazón está latiendo más de lo normal y por lo general son transitorias y suelen tener solución con el tratamiento farmacológico. Perfecto. Doctora, había mencionado que uno de los tratamientos es la cirugía. ¿Hay alguna complicación cuando se realiza esta? El riesgo de complicaciones o de fallecer después de una intervención en general es muy bajo y pues la mayoría de los hospitales o al menos los que están especializados en esta cuestión tienen las herramientas necesarias para poder medir el riesgo de complicaciones graves antes de realizar la intervención y usar esta información en la toma de decisiones y en la selección del mejor tratamiento de los pacientes. Gracias, doctora. Y respecto si el paciente se siente bien, pero tiene una valvulopatía, ¿se puede realizar aún así la cirugía? La indicación de la cirugía normalmente se hace en base a la clínica del paciente y en ciertos hallazgos que tengamos en el ecocardiograma, que nos va a indicar el daño a miocardio. A menudo el enfermo va a negar algunos síntomas porque suele suceder que el paciente se adapta a la limitación que ya no reconoce como algo anormal. Entonces, podemos realizar una prueba de esfuerzo para ver si la tolerancia al ejercicio está relacionada con su edad.
Esta prueba muchas veces va a desenmascarar síntomas y puede ayudar a indicar la cirugía en el paciente que puede considerarse asintomático. Doctora, tengo una duda. Tengo un familiar que le indicaron la cirugía de válvula mitral y pues quisiera saber si se podría realizar de una manera no tan invasiva. La mayoría de las intervenciones sobre la válvula aórtica, bueno, de la válvula aórtica y la mitral se realizan de forma mínimamente invasiva, aunque esto siempre se debe de valorar de forma individual con el cirujano para ver si uno es candidato a realizar esta intervención mínima. También existen situaciones que hacen que esta alternativa no sea la más adecuada, como cuando existe una patología sobre esta misma válvula o dentro de las arterias coronarias. Y tampoco es recomendable realizarla cuando hay una afectación grave sobre arterias de gran calibre o pacientes que han tenido cirugías previas. Entonces, lo que hay que realizar aquí es sobre todo un buen interrogatorio sobre el paciente para conocer cuál es su estado y si es candidato para esta intervención. Y después de la cirugía, doctora, ¿cuánto tiempo tarda el paciente en volver a sus actividades cotidianas después de su intervención de las válvulas cardíacas? Esto va a depender en parte del estado general del paciente en preoperatorio, antes de la cirugía. De cada paciente va a ser basada en la edad, en la capacidad funcional y la presidencia de algunas otras enfermedades. En general, la gran mayoría de los pacientes pueden recuperar un nivel de actividad alto apenas una semana después de la intervención. Se recomienda mantener algunas restricciones hasta que las heridas cicatricen por completo en aproximadamente 6 semanas. Si la intervención se realiza de forma mínimamente invasiva, la recuperación es más rápida y es posible recuperar un grado total de actividad con mayor rapidez. Y ya para terminar, una mujer con este padecimiento ¿tiene posibilidades de quedar embarazada o no es recomendable? En estos casos siempre se debe intentar planificar y ver si los factores de riesgo no son los suficientes como para que haya un daño mayor sobre la paciente. Y habría que coordinar con un cardiólogo y un ginecólogo para realizar el seguimiento, ya que puede ser un embarazo de riesgo si no se lleva un seguimiento intensivo sobre el caso. Pues bueno, hemos intentado abarcar las dudas más comunes que tiene la gente sobre el tema y esperamos haya sido de ayuda para todas las personas que nos ven. Muchas gracias, doctoras, por regalarnos un poco de su tiempo. Fue un honor tenerlas hoy con nosotros. Igualmente, gracias a las señoritas por venir y presentar sus dudas. Gracias por invitarnos. Esperamos haber abarcado al menos las dudas más importantes. Y recuerden que siempre acudir a su médico si llegan a presentar algunos síntomas, va a ser importante, y no tengan miedo de hacerle saber sus dudas a su médico. Para eso estamos los médicos. Muchas gracias, doctoras.